Buenos días para todos. La película que nosotros escogimos fue Los colores de la montaña, película realizada en el año 2010. A continuación realizaremos una síntesis de la misma, posteriormente presentaremos la vulneración de derechos y por último la materialización de los derechos en la vida real en la región que se ve mayormente afectada de uno de nuestros compañeros. El grupo está conformado por quienes habla Juan David Márquez, posteriormente Sebastián Barbosa y para finalizar con su relato Martín Dueñas. Gracias. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para soñar? Pues para muchos niños en Colombia soñar no es solo un derecho, es un riesgo. Esta es la historia de Manuel, pero también la historia de miles. En las montañas antioqueñas, donde el verde parece esconder secretos, vive Manuel, un niño que apenas tiene 8 años, inocente, curioso y atrapado en un conflicto que no entiende. Su vida es marcada por el paramilitarismo, por el miedo y por un sistema que nunca llegó hasta allá, donde el abandono es primordial y donde se suplen los sueños por arriesgar la vida. Pero Manuel tiene un sueño, su sueño es ser futbolista. Ese sueño, en medio de tanta oscuridad, brilla, sus amigos lo saben, por lo tanto deciden regalarle un balón para su cumpleaños. Ese balón no solo es un objeto, también es una esperanza, es una libertad. Es un símbolo de infancia, que resiste a no rendirse. La escuela está lejos, destruida, sin maestros. Solo Carmen Valiente, una docente que se atreve a entrar en lo más oscuro de las montañas. Ella no se rinde, ella prospera y enseña todo lo que ella tiene en bases a su conocimiento y a las facultades que Dios le ha dado. Un día jugando con sus amigos, Manuel se encuentra en un campo minado, escena que es primordial y que es importante. El balón representa los sueños, las minas el conflicto, el peligro de soñar en un país que no protege a sus niños, donde se persiguen metas que no pueden costar la vida. Como Manuel, muchos jóvenes marginantes tienen ganas de salir adelante, tienen objetivos, tienen sueños, pero el Estado no es garantista. Al final Manuel se desplaza, pierde su hogar, su familia, su lugar en el mundo. ¿Y qué le queda como consecuencia? Pues enfrentarse a la dura vida, a unirse a grupos paramilitares, a buscar una solución y dejar de soñar. Esta es una película que nos muestra las diferentes problemáticas que presenta el país. Han pasado años y aún se sigue viendo las mismas consecuencias de hace 15, 20, 30 años. ¿Qué nos queda como reflexión? Pues que los sueños no nacen solos, se necesitan de un suelo fértil y que muchos niños en Colombia solo encuentran minas bajo sus pies. En conclusión, esta historia no solo es una película, también es un espejo de la realidad que enfrentamos día a día. Nos muestra que cuando el Estado y la sociedad se ven ausentes, los niños se ven en problemas, se ven vulnerados por tanta amenaza y por la pérdida de un sueño importante, que es salir adelante en su vida. Gracias. En el contexto de la película podemos ver diferentes actores como lo son tanto los niños campesinos como las familias campesinas que ocupan este lugar. Y en estos encontramos varias vulneraciones importantes a derechos fundamentales. El primer derecho que vemos vulnerado en esta película es el derecho a la vida y a la integridad personal. Esto debido a la situación que se presenta en el contexto como las minas antipersonas que encontramos puestas en los campos. Y una clara metáfora de esto es cuando los niños se meten a jugar en el campo. Esto porque representa que incluso cosas de niños como el jugar representan un peligro mortal no solamente para los niños sino para todos los integrantes y actores de este campo. El segundo derecho violado que encontramos en la película es el derecho a la educación. Esto porque en el contexto en el que transcurre la película podemos darnos de cuenta de que las condiciones escolares de los niños son muy precarias debido a que las escuelas tienen una infraestructura muy deplorable, la condición en que se mueve este entorno y con los actores de guerrillas, las minas antipersonas y demás, generan que no haya una educación de calidad en el entorno. Ahora bien, tenemos que centrarnos en uno de los principales actores de este entorno, que son los niños. Y bien, ahora el derecho vulnerado es el derecho a que los niños se les deben cumplir todos sus derechos a cabalidad. Esto porque vemos que
como lo hemos mencionado anteriormente, el derecho a la vida, el derecho a la educación, a un entorno seguro, a la paz y demás, están siendo vulnerados por los demás actores conflictivos como las guerrillas y disidencias, los cuales hacen que los niños no puedan gozar de un entorno seguro, que no puedan disfrutar de su infancia como deberían hacerlo todos los niños. Esto lo encontramos plasmado en el artículo 44 de la Constitución Política, el cual nos dice que los niños y sus derechos deben ser cumplidos a cabalidad. En conclusión, en la película Los colores de la montaña podemos encontrar grandes vulneraciones a los derechos tanto de los niños como de los integrantes de las familias campesinas que podemos ver acá. Esto debido a la poca atención que le presta el Estado a este tipo de entornos y el poco cumplimiento que se le da a los derechos fundamentales tanto de niños como de los integrantes de las familias campesinas en este tipo de sectores, ya que son víctimas silenciosas de situaciones que muchas veces no se visibilizan. En esta intervención voy a hablar sobre cómo se materializan los derechos humanos que fueron vulnerados en la película Los colores de la montaña, específicamente en el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería, de donde es mi familia. Bueno, para iniciar, aunque no hay un conflicto armado activo como antes en Córdoba, la vida diaria nos muestra que muchos derechos que todavía no se han garantizado plenamente siguen sufriendo estas comunidades y los niños que habitan en este departamento. Quiero iniciar con la educación en Córdoba. En muchos municipios de Córdoba, tales como Tierra Alta, Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, el derecho a la educación sigue siendo un tema muy frágil, teniendo en cuenta que en las escuelas rurales se encuentran en un muy mal estado, con poco personal docente y lo peor de todo que sin un acceso a esas tecnologías las cuales encontramos en otras regiones o en otros municipios. Sin dejar atrás que los niños tienen que caminar grandes distancias por caminos inseguros y que algunos viven con ese miedo de la presencia de grupos armados. En la comparación con la película, los niños pierden ese acceso a la escuela por esa violencia que se presenta. En Córdoba, aunque no siempre hay un fuego enemigo, hay abandono estatal, hay amenazas hacia los docentes y hay un miedo en las comunidades. Eso nos demuestra que el posconflicto, teniendo en cuenta que Colombia es un país que sigue en conflicto, no ha garantizado esa seguridad digna para todos. Otro tema muy importante a resaltar es el tema de las minas y la seguridad. En el pasado, Córdoba tuvo muchas víctimas de minas antipersonales lastimosamente, especialmente en dos lugares, Tierra Alta y Valencia. Aunque ha disminuido ese riesgo, sigue siempre ese miedo en esas zonas rurales porque no hay un acceso total del Estado y no hay un desminado completo de todas estas áreas. Y también está ese miedo porque en muchos municipios y también en toda la región está esa presencia del Clan del Golfo, afectando lo que es la seguridad y el libre tránsito. ¿Y esto cómo? Haciendo toques de queda, los cuales no son dictados por el Estado, sino por ellos, por estos grupos al margen de la ley. Y esto nos limita el derecho a la vida, a la integridad y el más importante que es la tranquilidad. Dando paso con el derecho al juego y al desarrollo, aquí lo que yo hago referencia es a esas veredas y esos barrios periféricos que se encuentran en Montería, donde muchos niños no tienen esos espacios seguros para jugar y tampoco tienen ni acceso ni esas actividades culturales y también actividades deportivas. Entonces, ¿esto por qué se presenta? Lastimosamente se presenta por el desplazamiento forzado, el cual ha fragmentado a esas familias y a esas comunidades, y eso afecta el desarrollo emocional a la niñez. Igual que en la película, hay una infancia que va a crecer con un miedo y también con pocas oportunidades, que puede que en el momento todavía no se manifieste ese miedo y esas pocas oportunidades, aunque con la educación sí se manifiesta. Pero lo que quiero decir es que una vez este niño ya crezca, sea un adulto, va a tener unos daños emocionales y unos daños psicológicos que son muy severos. Ahora, ¿qué ha hecho Córdoba respecto a este tema? El gobierno como tal ha implementado programas también dirigidos a esos municipios que han presentado estas afectaciones por el conflicto. También hay un esfuerzo de desminados y proyectos por el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero como tal, eso es solo papel y lápiz. ¿Por qué? Porque en la práctica la implementación es muy lenta.
muchas veces no llega con esa fuerza que se espera de esas comunidades que sí lo necesitan. Otro aspecto importante es los líderes y la ausencia del Estado. Colombia como tal ha sido una de las regiones con más asesinatos de líderes sociales, porque son estas personas las cuales reclaman esas tierras y también reclaman esa justicia que merecen todos los habitantes de estas comunidades. Y esto se debe lastimosamente a esa corrupción y a esa falta de acompañamiento por parte del Estado, lo cual hace que la gente pierda esa confianza en el Estado porque no le brinda esa seguridad jurídica que ellos desean y que ellos merecen por el simple hecho de ser ciudadanos colombianos, como lo manifiesta nuestra constitución política. Esto nos impide que los derechos se vivan de forma efectiva, correcta. Ya para concluir, el conflicto armado como tal ha dejado muchas cicatrices en el departamento de Córdoba y especialmente en Montería y en los demás municipios que anteriormente les nombré. La educación, la seguridad, el juego, son derechos y necesidades que todavía siguen sin garantizarse completamente. Y es allí donde el Estado tiene que hacer un énfasis y tiene que ingresar a estas comunidades y brindarles esa seguridad que ellos merecen. Muchas gracias.